Nuestro proyecto es hidroponía. Los cultivos hidropónicos son huertos sin suelo, se realizan en agua con mezcla de sustancias vitales para el desarrollo de la misma. Se conoce muy poco acerca de este tipo de cultivos, por eso la finalidad es observar su crecimiento en la variabilidad diferente de especies, dependiendo del cuidado a esta altura del año. También el correcto suministro de nutrientes y cómo afecta el factor luz en el mismo. El beneficio de este tipo de cultivo es que se puede realizar a gran escala o para consumo propio. Cualquiera que se lo proponga puede tener su huerta de hidroponía al alcance de sus manos. No necesita tener un sector de tierra para llevarlo a cabo. Objetivos. Los objetivos serían realizar cultivos hidropónicos aplicando conocimientos sobre soluciones acuosas. Observar cómo incide el factor luz en dos diferentes cultivos hidropónicos. El vocablo hidroponía proviene de dos palabras griegas, hidro, que significa agua, y pono, que significa trabajo. Se concibe la hidroponía como una serie de sistemas de producción donde los nutrientes llegan a la planta a través del agua. Son aplicados de forma artificial y el suelo no participa de la nutrición. Historia. En el año 1860, los alemanes Jack y Cano fueron los primeros en hacer crecer plantas en soluciones nutritivas, la cual llamaron a este proceso nutricultura. Diferentes trabajos e investigaciones llevaron hacia el año 1929, donde William Grigg, profesor de la Universidad de California, define este proceso como hidroponía, la cual significa agua que trabaja. En la Segunda Guerra Mundial se instalan bases de sistemas hidropónicos para proveer frutas y verduras a las tropas en conflicto. Después viene, a raíz de la industria de los plásticos, se facilita a los diferentes tipos de cultivos hidropónicos. Estos son sistema flotante, DFT y sistema estático. Nuestro proyecto implementa el sistema flotante. El sistema flotante consta de un recipiente donde se le coloca las soluciones nutritivas, flotando una bandeja de plástico que soporta los polifones con las plantas. También la necesidad de un oxigenador para el correcto funcionamiento de las plantas y el crecimiento de las raíces. En este tipo de cultivo es necesario cambiarlo semanalmente o al menos renovar gran parte de ello. En este sistema los que mejores se adaptan son los de hoja, como la lechuga, la espinaca y las plantas aromáticas. Las desventajas de este tipo de cultivo es la realización frecuente de soluciones nutritivas y airear el medio. Nutrición autótrofa. Las células de los vegetales y de las algas son autótrofas. Esto quiere decir que fabrican los compuestos orgánicos que les sirven de alimento a partir de sustancias inorgánicas sencillas que obtienen del medio, como el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Este proceso se denomina fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso anabólico por el cual los vegetales fabrican su propio alimento y además liberan oxígeno. Ocurre en los cloroplastos, en los cuales el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales, con el aporte de la energía solar, la cual es captada por las clorófilas, se transforman en moléculas orgánicas más complejas y ricas en energía. Una parte de la materia orgánica fabricada es utilizada por las células autótrofas para obtener energía mediante la respiración. Ocurren en las mitocondrias. El proceso es el siguiente: la célula toma hidrógeno, agua y sales minerales con el aporte de la energía solar y fabrica materia orgánica. En este proceso se desprende oxígeno. Luego, una parte de la materia orgánica es utilizada durante el proceso de la respiración celular. Para obtener la energía se produce dióxido de carbono, que también es expulsado al exterior. La energía procede
procedente de la respiración celular y de otros procesos catabólicos, se utilizan además para construir moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas sencillas. La ecuación de la fotosíntesis son 6 moles de dióxido de carbono que reaccionan con 6 moles de agua para dar 1 mol de agua y 6 de oxígeno. Osmosis. Este proceso explica el comportamiento de un solvente al atravesar la membrana permeable. La osmosis de agua se da en todos los seres vivos. A través de este proceso las plantas absorben agua y sales minerales. De este modo el agua penetra por osmosis debido a que en la raíz se encuentra una mayor cantidad de soluto que fuera de ella. De este modo el agua viaja por el xilema, por el tallo hasta llegar a las hojas de la planta. Soluciones. Soluciones son sistemas homogéneos formados por 2 o más sustancias llamados soluto y solvente. Soluto es lo que se encuentra en menor cantidad y solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad. Cuando hablamos de una solución, si el solvente es el agua, esta se la denomina soluciones acuosas. Solución nutritiva. Sabemos que las plantas absorben sus nutrientes por medio de las raíces. En los cultivos hidropónicos, las plantas crecen en sustratos inertes que no aportan ningún tipo de alimento, por lo que hay que aportar el alimento en forma de solución nutritiva. En la agricultura existen diversas formas de darle alimento a las plantas. Estas son abono orgánico, fertilizante, solución nutritiva o nutriente, que es la que se va a utilizar. ¿Qué es una solución nutritiva? Bueno, el nutriente es un producto que aporta todos los elementos que necesita la planta para crecer y desarrollarse, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, boro, zinc y cobre. Estos vienen en forma de sales minerales. Una forma de preparar estas soluciones nutritivas que ha sido aprobada en América Latina y el Caribe para la gran producción de hortalizas es la solución concentrada A y la solución concentrada B, también denominada como la solución del FAO. La solución concentrada A es la que aporta los macronutrientes, lo que la planta necesita o absorbe en mayor cantidad o proporción. Estas son fosfato de amonio, que es NH4, H2, PO4, nitrato de potasio, que es KNO33, cloruro de calcio, que es CaCl2, y la solución concentrada B, que son lo que la planta necesita en menor cantidad, son los micronutrientes, pero que sirven igual para el desarrollo es necesario para el desarrollo de las plantas, el desarrollo fisiológico de las plantas y el crecimiento. Estas son sulfato de magnesio, que es MgSO4, sulfato de cobre, que es CuSO4, sulfato de zinc, que es ZnSO4, sulfato de hierro, que es FeSO4, ácido bórico, que es H3BO3, y cloruro de magnesio, que es MgCl2. De acuerdo a nuestro recipiente se aplicarán 5 ml por litro de solución A y 2 ml por litro de solución B. pH. Cuando hablamos de pH nos referimos al conjunto de iones de hidrógeno que es el que determina la acidez y alcalinidad de la solución. El pH también incide directamente sobre los procesos de absorción de nutrientes por parte de la planta. En el rango de 5.5 y 7 de pH es donde se encuentra la mayor cantidad de nutrientes para que las plantas absorban. Fuera de este rango, las plantas, la forma en la que se encuentran los nutrientes se hace imposible para que las plantas las absorban. Por lo tanto, es fundamental que el rango de pH no supere los 7.0. Después, nuestra pregunta investigable sería: ¿cómo varían
el tamaño de la lechuga en dos distintos cultivos hidropónicos. Uno que se somete a 24 horas de luz diaria y el otro a 8 horas. De acuerdo a nuestra hipótesis, bueno, las plantas, tenemos dos hipótesis, que las plantas crecen y se adaptan a la solución nutritiva con un desarrollo y crecimiento normal, y ese es el cultivo de 24 horas con exposición a la luz, y el cultivo con 8 horas de exposición a la luz, las plantas se adaptan a la solución nutritiva, pero tienen un proceso menor de crecimiento. Por una parte tenemos las observaciones de los cultivos que estuvieron expuestas a 8 horas de luz. En la primera observación pudimos ver que los cultivos al ser trasplantados quedaban mucho más débiles, y en la segunda pudimos observar que el 25% de los cultivos habían muerto, que tenían una leve pérdida del color del pigmento, y que no tenía brotes y tenían muy poco crecimiento. Y en la tercera observación pudimos ver que tampoco hubo brotes, lo único que se conservó fue su pH, y que seguramente estas plantas caduquen porque no hemos notado respuestas favorables. Muy bien. La primera observación del cultivo de 24 horas de luz, se observa también que al ser trasplantadas las plantas se encuentran como más débiles. A la semana de esto se vuelve a hacer la segunda observación, se observa que ha crecido favorablemente entre un milímetro más o menos cada una, han habido brotes nuevos, su pigmentación es mucho más rigorosa, el color de las hojas se notan como más, como decirlo acá, tenemos Más vigoroso. Claro, Vigoroso, sí. sí, más verde, por decirlo. Y a la tercera observación que se hizo a los 2 días, se nota también un crecimiento de 1 centímetro cada una y nuevos brotes, ¿verdad? O sea, en el cultivo de 24 horas todo lo que se observa va siendo favorable. Perfecto, seguimos. Bueno, a partir de los objetivos, pregunta investigable e hipótesis planteada, se concluye de forma parcial que el cultivo de lechuga expuesto a la luz durante 24 horas crece y se desarrolla con éxito en el sistema flotante de hidroponía. El cultivo expuesto a 8 horas de luz nos muestra que el 50% de ellos murieron. En conclusión, cada semana. Claro, sí, no pasa nada. En conclusión, cabe mencionar la importancia del factor luz en el crecimiento y el desarrollo de las plantas y en el sistema flotante de hidroponía. La bibliografía y procesos. Bueno, el agradecimiento a Procer 2019 por brindarnos esta oportunidad de estudio, a la profesora Gisela Firpo de Química, a la profesora Susan Lima de Biología, y al liceo número 2 de Colonia del Sacramento, la profesora Bettina Migue de Química, la profesora de Biología Rosmarie Berger, y de Biología también Verónica Roca.